Hola colega, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí yo muy entusiasmado, muy contento de estar entregándote este contenido. Bueno, los que no me conocen, me presento, mi nombre es Jorge González. Yo he trabajado en grandes firmas de auditoría y en este momento soy socio, CEO y partner en Borner. Borner es una empresa local colombiana que tiene operación ya en diferentes países, en concreto pues Colombia, Perú, Ecuador y España. Y en este momento pues nos estamos dedicando a mejorar los negocios alrededor del mundo y por eso es que esta empresa Borner ha tomado la iniciativa de financiar este proyecto Vento con el fin de mejorar la calidad de la prestación de los servicios y también mejorar o hacer extensivo todo lo que la empresa o Borner ha investigado para que otros profesionales tengan también el conocimiento y puedan ser auditores de estados financieros, ya que dentro de nuestra opinión, nuestra humilde opinión, es el futuro de la profesión. Ya que como vemos actualmente hay tecnología que está reemplazando lo que nosotros consideramos lo que es la profesión contable, y solo va a quedar el análisis de cifras y el dictamen de ciertas cosas que nunca va a poder hacer un robot. Entonces las automatizaciones, la tecnología, bueno, todo esto nuevo que está saliendo, smart contracts, la inteligencia artificial, todo eso va a reemplazar muchas de las funciones que tenemos actualmente, pero por eso, pero la auditoría o el dictamen o el escribir un documento con certificando o criticando o opinando sobre algo, pues muy difícilmente eso lo va a hacer un robot, y más porque nuestro dictamen genera confianza en los demás. Entonces, en teoría, nosotros creemos que o consideramos que la auditoría y el análisis de la información es el futuro de nuestra profesión. Así que pues bueno, nada. Por eso es que estamos acá y este video es para explicarte la segunda fase de una auditoría o de cómo se auditan los estados financieros en este taller, que es 100% online y 100% gratuito para todos los profesionales que quieran entender o aprender un poco más de auditoría o de estados financieros. Estamos mostrando un paso a paso cómo es que se hace para auditar estados financieros en un paso a paso. Es un curso completo que puedes ver o está organizado en una lista de reproducción en YouTube. Lo puedes ver del video 1 al video en el que estemos. Entonces, pero lo importante es que te entiendas el paso a paso y que entiendas que necesitas un método, que sí o sí es muy importante tener un método, porque el método es el que te va a cubrir frente a la documentación que debes tener o cómo debes tener esa documentación para que no tengas problemas técnicos ni jurídicos. Hablábamos en videos anteriores que la documentación de un auditor no se hace ni para el socio, ni para quien lo contrató, ni para la firma, nada. La documentación de un auditor o de un revisor fiscal o de un auditor externo o como se llame en tu país, la hacemos es para cuando nos estemos enfrente de un estrado sustentando qué fue lo que nosotros vimos o no vimos dentro de nuestra auditoría. Entonces nunca te van a juzgar tu criterio, nunca van a juzgar las decisiones que tú tomaste. Lo que van a juzgar es cómo documentaste esas decisiones y cómo documentaste ese criterio. Entonces aquí no es un tema de conocimiento. Aquí no es un tema del que sepa más o menos de NIAS. El tema es un tema de método y sí o sí debes tener un método. Si no tienes un método, te invito a que adquieras el método de Vento, que el método de Vento es simple, sencillo, fácil de documentar y finalmente lo más importante es que te va a cubrir a ti frente a los problemas técnicos y jurídicos que puedas tener en un futuro. Puede ser remoto, ojalá, y espero que nunca vayas a estar en un estrado, pero si estás, el día que estés, ¿qué vas a hacer? Entonces, pues bueno, nada, este video es más para seguir o continuar con esta seguidilla de videos o con esta lista de reproducción que estamos haciendo, o este curso de auditoría completo que es 100% online y 100% gratuito para la segunda etapa de auditoría de estados financieros, que está dentro de la metodología o el método Vento, que es el diseño de una auditoría. En videos anteriores vimos cómo se hacía la planeación de una auditoría. Ahora vamos a hacer el diseño de una auditoría. En la planeación vimos aceptación del cliente, vimos entendimiento del negocio, vimos discusiones internas dentro del equipo de trabajo, también vimos control interno, vimos materialidad y también vimos cuentas significativas. Que esos aspectos son muy importantes para que, pues, a tener en cuenta.
Entonces, pues nada, revisa todos los videos, realmente no son muy largos, no son ladrilludos, no nos concentramos en la norma, sino nos concentramos en la forma práctica de qué es lo que debes hacer y las cosas más relevantes que debes tener en tu auditoría. Así que si tú eres auditor, pues bueno, revisa que tengas esto, que es lo más relevante. Hay detalles que de pronto se nos pueden pasar en los videos que ya los tenemos como dentro o en cuenta dentro de la metodología completa, pero a lo que voy es que si no tienes esto mínimo, pues ahí es donde comienzas a tener riesgos muy importantes dentro de tu ejecución del proyecto. Y si tú estás aprendiendo, si en este momento eres una persona que está aprendiendo, pues bueno, comienzas a escribir o a documentar, a saber o a entender el paso a paso de cómo se auditan unos estados financieros de la forma más simple y profesional. Entonces, pues bueno, nada, en el diseño de la auditoría, lo que hacemos es documentar qué es lo que vamos a ejecutar, porque como ya entendemos el negocio, ya sabemos de qué se trata, pues en el diseño de la auditoría lo que hacemos es documentar completamente qué es lo que vamos a hacer en los próximos 6, 7, 8, 9 o 12 meses, dependiendo de la fecha en la que estés, para poder auditar el estado financiero. Generalmente la planeación, las visitas de planeación se hacen en abril, junio, mayo, como antes de mitad de año o inclusive justo a mitad de año, porque pues después ya viene la etapa de ejecución, que la etapa de ejecución ya se hace 3 meses antes del cierre de los estados financieros y después del cierre se debe hacer como la última visita para verificar que todo haya quedado de la mejor manera. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a suponer que estamos a mediados de año, en temas de abril, mayo, junio. Entonces vamos a pedir unos estados financieros o ya pedimos unos estados financieros balance, calculamos materialidad, entendimos el negocio, nos reunimos con todas las personas encargadas del equipo y ahora tenemos que saber qué es lo que vamos a ejecutar, qué actividades o qué pruebas vamos a desarrollar cuenta por cuenta. Si bien las pruebas de auditoría pueden ser infinitas y pueden ser muchas, aquí vamos a mencionar las principales e incluso unas obligatorias que sí o sí debes tener en tu auditoría o sí debes programar dentro de tu auditoría. Pero aquí es más un tema de método, como te dije, aquí estamos desarrollando la técnica y este método es para que finalmente no se te pase lo grueso. Entonces, nosotros siempre le demos prioridad al entendimiento del negocio, es decir, que el entendimiento del negocio es lo que determina que tú puedas saber si hay errores o no en los estados financieros. Una cifra no te dice nada, un proceso sí, una historia sí, un contrato sí te dice si eso está bien o eso está mal. De ahí que nosotros hemos diseñado el siguiente paso, que es la elaboración de matrices de riesgo. ¿Qué significa? Estas matrices de riesgo ya son los riesgos que tú vas a evaluar según los riesgos tuyos de auditoría, no son los riesgos del cliente, no son los riesgos de tu firma, son los riesgos de lo que implica auditar ese estado financiero y qué tan riesgoso es para ti como profesional auditar ese estado financiero. De ahí es que nos basamos en auditoría basada en riesgos. Entonces, cuando elaboramos las matrices de riesgo, hay algo muy crucial que debes entender dentro de esto y son las aserciones de la auditoría. Las aserciones de la auditoría o las aseveraciones de la auditoría son verdades que tú estás diciendo de forma implícita en la opinión. Es decir, cuando tú firmas una opinión o un dictamen, tú estás aseverando que esas verdades están implícitas dentro del estado financiero y esas aseveraciones están enmarcadas en la norma, que están marcadas en las NIAs, donde son 5, bueno, en realidad son 7, lo que pasa es que 2 se reemplazan para el estado de resultados. Esas aserciones tú debes probar o elaborar las matrices por cada una de las aserciones. En este momento no me voy a poner a explicar las aserciones, pero sí es importante que tengas claro que los riesgos es a nivel de aserción, a nivel de verdades, a nivel de temas ciertos que las voy a explicar más adelante. O en este momento nos vamos a enfocar en armar la matriz de riesgo. ¿Cómo armas o cómo estructura la matriz de riesgo? Ya estando, o más bien teniendo los contactos o el proceso de auditoría claro en cuanto a, o el proceso del cliente claro, ya sabes con quién hablar para el tema de tesorería o con el tema de nómina, o ya sabes con quién hablar y desenvolverte en la empresa con cierta facilidad porque ya te han presentado a todo el equipo, ya has hablado con el gerente o en su efecto con el dueño de la empresa, para empresas que son medianas o pequeñas donde el dueño es el que también es gerente. Entonces, como ya has entendido, como ya tienes todo este contexto,
ya lo que nosotros te recomendamos es que documentes los procesos de la compañía, pero como te los contaron. Es decir, que va a haber una descripción donde te dicen a ti, no, mira, ¿qué es lo que pasa a nivel de ventas? Entonces, no, el comercial va y busca a un cliente, hace firmar el contrato, pasa por el abogado, y es decir, como que documentas todos los procesos y los procedimientos de la compañía. ¿Qué son procesos? Procesos, llamémoslos como departamentos. El proceso comercial, el proceso de producción, el proceso de marketing, el proceso de tesorería. Esos son procesos, ¿sí? Como para que lo tengamos claro, esos son procesos. El proceso es como el departamento, tal cual, como el departamento de tesorería. Entonces está el proceso de tesorería, ¿sí? Está el departamento de marketing, está el proceso de marketing o comercial. Esos son procesos a nivel estructural, son procesos. ¿Qué es el procedimiento? El procedimiento ya es el paso a paso que hacen las personas para poder cumplir un objetivo específico, ya sea el que se determine el departamento. ¿Cuáles son esas metas específicas del departamento? Pues entonces eso ya está determinado dentro del control o la evaluación del control interno que tú ya debiste haber hecho, que te recomiendo que veas o estudies la metodología COSO, donde ahí podemos amarrar los objetivos específicos a los procedimientos. Es decir, que una persona haga lo que tiene que hacer para cumplir un objetivo específico. Entonces, siguiendo con la matriz de riesgos, vamos a tener un procedimiento escrito claro de lo que nos contó el cliente o lo que nos contó la persona encargada, y ese procedimiento lo vamos a describir o a escribir, o sea, lo que ellos nos digan nosotros lo vamos a escribir y lo vamos a tener claro. Y dentro de ese proceso vamos a comenzar a identificar los controles que van amarrados a una aserción específica de la auditoría. Que la aserción son verdades que vas a dejar explícitas en tu dictamen. Pero bueno, vas a describir el proceso. Una vez descrito el proceso, tienes que probar, acuérdate del escepticismo profesional, que tú debes ser escéptico. Entonces, una cosa es lo que te dicen, una cosa es lo que te cuentan cómo funciona el procedimiento y otra cosa es la realidad. ¿Cómo probamos el procedimiento? Pues pidiendo documentación. Oiga, usted me dice que firma un contrato, déjeme ver el contrato. Oiga, usted me dice que usted envía un correo, déjeme ver el correo. Oiga, usted me dice que lo aprueba el gerente, déjeme ver la aprobación del gerente. Así, entonces cada procedimiento debe decir algo y cada procedimiento después lo debemos probar con evidencia física, donde tengamos la evidencia del control, de aprobaciones, de verificaciones, bueno, es decir, hay diferentes controles a nivel interno que podemos documentar. Y esos controles son los que nos van a servir para probar una aserción o no. Entonces, hay una pregunta que sí o sí te debes hacer en una auditoría y es, ¿qué puede salir mal? Entonces, en el próximo video vamos a ver cómo detallamos y cómo entendemos el diseño de la auditoría, porque aquí es donde podemos ver si nos vamos por pruebas sustantivas o nos vamos a probar los controles del cliente. Todas estas matrices de riesgo es para saber si el cliente es muy riesgoso, pues nos vamos por sustantivas, o si el cliente no es tan riesgoso, pues nos vamos por controles. Y todo esto depende del nivel o de la madurez del control interno que tenga el cliente. Entonces, en el próximo video explicaremos a más detalle cómo es que seguimos con nuestra estrategia y cómo seguimos con nuestro diseño de la auditoría. Chao, chao.